Y muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Vamos a ver, este año 2015 se celebra el 80 aniversario, y digo celebrar con toda la razón, con todo el sentimiento. Se celebra el final de una guerra, digamos, la guerra más sangrienta que ha habido en la historia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se dice que la guerra es la política por otros medios. Yo creo que aquí se hace muy buena, o sea, digamos, esa guerra se podía haber evitado, como muchas otras guerras. Hoy tenemos con nosotros a María Pía Senén, que es una asidua colaboradora nuestra, nos ha dado conferencias excelentes sobre, si os acordáis, del espionaje, todas sus facetas, ¿no? Y ella ha desarrollado el tema de la Segunda Guerra Mundial no desde el punto de vista que podríamos llamar convencional, de hablar de las batallas, de las líneas de frente, de los movimientos de los frentes, etcétera, etcétera, sino como yo empecé hablando de que se podía haber evitado la guerra, de que automáticamente decir, bueno, ¿y qué es lo que condujo a la guerra? Razones políticas, razones económicas, razones militares, razones de prestigio, razones de desconocimiento mutuo, etcétera, etcétera. Incluso, por lo que he visto en el índice, pues hay razonamientos muy bien dirigidos hacia, por ejemplo, el predominio en ciertos entornos políticos de ideas extravagantes acerca del poder de las armas, acerca del poder de la propaganda, etcétera. Bueno, pues os dejo con María Pía Senén, que va a desarrollar esta conferencia. Vais a ver, va a ser de verdad a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Popular el haberme invitado un año más y darme la oportunidad de poder hablar de algo que a mí especialmente me interesa, porque siempre he pensado que la Segunda Guerra Mundial es, digamos, el antecedente más directo de todo lo que vivimos en la actualidad. Han pasado 80 años, pero seguimos, el mundo sigue arrastrando las consecuencias de la guerra de alguna manera u otra, ¿no? Cuando me planteó la Universidad Popular el problema de hablar de la Segunda Guerra Mundial, una de las cuestiones que se quería hacer un poco más de hincapié, que quisimos hacer un poco más de hincapié, son los aspectos económicos que conllevaron a la guerra y las consecuencias que tuvo. En cierto modo está muy de moda la economía y entonces nos parecía que era un enfoque un poco más diferente. El problema es que la Segunda Guerra Mundial, como vemos en este caso, es por decirlo de alguna manera, el primer gran conflicto moderno de la historia. La Primera Guerra Mundial fue la última guerra, digamos, de los estados del antiguo régimen, aunque sea un poco, utilizar el término sea un poco fuera del contexto histórico propiamente dicho, que hay con la Revolución Francesa, pero cuando las potencias europeas entran en guerra en 1914, sigue habiendo una serie de características que habían influido en la guerra prácticamente desde el siglo XVI, XV, XVI, que era, la primera de ellas, por decirlo, era que las monarquías europeas seguían concibiendo el conflicto como un conflicto familiar. Los estados no eran estados de ciudadanos, sino en muchos casos, por ejemplo en el caso del Imperio Austrohúngaro se ve muy bien, ¿no? El Imperio Otomano, los ciudadanos seguían siendo parte, digamos, súbditos de un determinado monarca. A lo largo de la guerra fue cambiando y fue uno de los grandes, yo creo que de los grandes cambios que se produjeron a principios del siglo XX, que el mundo de que entra en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, sale completamente cambiado al final de la guerra. Y uno de los grandes cambios es que la estrategia con la que los estados llegan en 1914 al campo de batalla es, desde 1916, radicalmente distinta. Y digo radicalmente distinta porque cosas que luego van a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial se intuyen ya a principios de la Primera Guerra, hacia 1916. Y la primera de ellas, y yo creo que es el cambio estratégico, la guerra, digamos, de los campos de batalla se convierte en guerra de trincheras y en una guerra que hasta entonces no se había conocido, que era la guerra de los civiles.
No podemos olvidar que el primer bombardeo que se produce sobre Londres se produce en 1916. Entonces se hace desde un Zeppelin, desde un dirigible, y al entrar en conflicto la aviación, una de las primeras cosas que encontramos es que las ciudades se bombardean. Entonces el campo de batalla pasa a ser, en muchos casos, la propia casa de uno. Y eso fue uno de los grandes cambios que se produjo, y eso va a tener una influencia terrible en la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda cuestión es que los tanques, como entendidos actualmente como la guerra terrestre, como un avance de la artillería pesada como tanques, acompañada de una infantería que asienta al terreno, también ocurre a finales de la Primera Guerra Mundial. Y eso va a ser la característica de toda la guerra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la guerra se convierte en algo cotidiano de todos los ciudadanos. Cuando en la guerra en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, lo que ha pasado es que, por poner un ejemplo claro, el bombardeo de Varsovia, que se produce en septiembre del 39, ya no afecta al campo de batalla, afecta a los civiles, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los hospitales. Y esto va a convertir a la guerra en algo terriblemente duro, terriblemente salvaje, hasta el punto de que en la Segunda Guerra Mundial murieron más civiles que propiamente militares en el campo de batalla. Luego, otra de las cuestiones es que la guerra del 14 también se planteó como una guerra colonial. Es decir, los estados europeos, parte de su conflicto viene dado por los repartos de los imperios coloniales. Y entra en litigio lo que puede ser el reparto de África, la influencia sobre la India, qué va a pasar con China, qué va a pasar con el sudeste asiático. En la Segunda Guerra Mundial el conflicto, aunque sigue habiendo un matiz colonial, el conflicto ha cambiado de forma radical. Y en parte eso se debe a la propia ideología del nazismo. El Lebensraum es una palabra alemana que lo que significa es espacio vital. Cuando Hitler escribe el Mein Kampf, una de las cosas que argumenta es que el pueblo alemán tiene derecho a tener un espacio vital más grande del que le ha tocado. Y entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues muy sencillo, considerando un número de razas determinadas como razas inferiores. Y entonces el colonialismo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde el punto de vista de Alemania, se convierte en un colonialismo de carácter racial y convierten a la guerra en una guerra racial. Es muy duro lo que digo, pero es que es la realidad. O sea, cuando Hitler entra en la Unión Soviética, en 1941, una de las cosas que está buscando es esclavizar a los eslavos simplemente porque son una raza inferior y porque los alemanes necesitan más espacio. Entonces, ¿por qué necesitan más espacio? Entramos en un concepto de guerra económica. La Unión Soviética tiene materias primas, básicamente. Y entonces esta situación va a marcar una diferencia muy clara entre los dos conflictos. Y luego el segundo es que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que en el momento en que estalla, prácticamente estalla de golpe. O sea, todos los estados, el Imperio Alemán, el Imperio Británico, Francia, entran en guerra de una manera prácticamente simultánea. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial es una guerra que empieza con un conflicto estrictamente europeo, pero va produciendo una cascada de países que van entrando en guerra entre 1939 y 1941, cuando los americanos, después del bombardeo de Pearl Harbor, a los americanos, pero las cosas, Hitler le declara la guerra y los japoneses declaran la guerra en Pearl Harbor, se produce una cascada de países que entran en guerra. Por eso hablo que pasamos del concepto de guerra europea a guerra mundial. Hemos conseguido algo que ahora está muy de moda, que es hablar de la globalización. Lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial tiene el deshonroso honor de ser la globalización de la guerra en el concepto más duro que se puede. Y otra de las cuestiones es que esto que hemos visto, que la población civil había entrado en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda simplemente es objetivo de guerra, así de claro. Y luego lo veremos un poco más adelante. Y en la Segunda Guerra Mundial van a entrar los países colonizados, los imperios coloniales, pero ya no como arrastrados por la propia potencia, sino también con un ven en el conflicto la posibilidad de su independencia. Y entonces no es nada de extrañar que en el momento que acaba la guerra lo primero que se produce es una descolonización del tercer mundo. Va a ser una de las consecuencias más claras de la guerra.
Bien, hablo de los tratados de Versalles porque en Versalles, cuando en 1918 se firma el armisticio y en el 19 se firma la paz de Versalles, el Tratado de Versalles realmente es un grupo de tratados que van desde 1919, que se reúnen en junio en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, las grandes potencias europeas, para resolver el problema de la guerra. Se van produciendo una serie de reuniones hasta 1920 en la cual se va a configurar lo que es el mundo actual. Y digo que se va a configurar el mundo actual porque la Segunda Guerra Mundial cambió poco las fronteras en Europa. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial configuró los estados europeos. Entonces, en el Tratado de Versalles hubo una serie de cuestiones en las que tendrán mucha importancia para después. En primer lugar, es que a Alemania, como responsable de la guerra, se le exige que reconozca moral y económicamente las consecuencias de la guerra. Y entonces las cláusulas económicas del Tratado de Versalles son durísimas para Alemania. Cuando digo son durísimas, iremos viendo poco a poco cómo Alemania, aparte de perder territorio, se le queda sin, por ejemplo, el Reino Unido, Francia y Bélgica se apoderarán de todo el imperio, las colonias alemanas en África. El Sarre, que es la cuenca, digamos, industrial en la frontera franco-alemana, pasa a estar gestionada por la Sociedad de Naciones y explotada por Francia. El Sarre, Danzig y Memel. Danzig, si ahora lo buscaran en un plano, en un mapa de Europa, lo encontrarían. Es una ciudad polaca en el norte, en el Báltico, conocida, que se llama Gdańsk en polaco. Pasan a ser parte de las gestiones encargadas a la recién creada Sociedad de Naciones, pero sobre todo el puerto de Danzig va a tener una importancia tremenda de cara a lo que va a pasar después, porque en Danzig es donde la desembocadura del río Vístula. El Vístula genera un pasillo desde Varsovia al Báltico, con lo cual, al crearse el Estado polaco como tal, divide a Alemania en dos partes. Prusia Oriental queda al este de Danzig y el resto de Alemania al oeste. Con lo cual, ahí queda el corredor polaco, que va a ser uno de los grandes generadores del conflicto. Y en segundo lugar, Alemania pierde uno de sus principales puertos comerciales. O sea, en el Báltico tiene una serie de salidas al mar, una de ellas era Danzig, la ciudad polaca, actual ciudad polaca de Gdańsk, que la pierde como parte de su territorio. Otra de las cuestiones es que la desaparición del Imperio Austrohúngaro va a generar que Austria aparezca como lo que conocemos ahora. Sin embargo, la Austria de 1919 es un país poco definido. Y la ideología política austríaca de los años 20 duda qué va a ser de su futuro. Y entonces una de las posibilidades es que Austria pase a ser parte de Alemania. Y una de las cosas que decide el Tratado de Versalles es que taxativamente se impida el Axion, o sea, la anexión de Austria sobre Alemania, que va a ser otra de las reivindicaciones que va a hacer Hitler, y no solo va a reivindicar, en 1938 va a sumar Austria como parte del Reich alemán. Y la creación de muchos y muchos estados en Europa en ese momento, porque al desmembrarse tanto el Imperio Alemán como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco, van a aparecer pues lo que en este momento conocemos como la Hungría independiente, en Bulgaria, Croacia, Eslovenia, todos estos países que formaron la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, y ello va a generar que gran parte de las materias primas europeas cambien de manos. O sea, lo que antes gestionaban los austriacos, ahora lo van a gestionar los checos, los croatas. Y este cambio, por ejemplo, lleva a que Hungría, que era un país prácticamente que se autoabastecía, sobre todo en minerales, para su industria, pasa a depender y a tener que importar todo. O sea, la situación de la balanza de pagos húngara va a ser radical el cambio que produce, ¿no? Bueno, estas son un poco las imágenes que tenemos de lo que fue el Tratado de Versalles en la Sala de los Espejos de Versalles, y la reunión. Voy a coger la reunión de todos los políticos europeos del momento, más el presidente de los Estados Unidos, Wilson, en París en aquel momento. Bien, paralelamente al Tratado de Versalles va a ocurrir una cosa que se les escapó a todas las grandes potencias europeas, o los ganadores de la guerra, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos.
dominan la situación en Versalles. En Versalles, entre toda la serie de conferencias que se producen en el momento de las reuniones de Versalles. Sin embargo, en 1922, en Génova se produce una reunión donde las provincias europeas van a decidir una serie de asuntos económicos y se encuentran que la Rusia soviética, que además también se había visto involucrada en un segundo conflicto que fue la guerra civil rusa, donde el ejército blanco fue apoyado por todas las potencias europeas, se encuentra en inferioridad de condiciones frente al resto de las potencias, digamos, del momento. Y Alemania, que lógicamente era la gran perdedora de la guerra. Y entonces se marchan a un balneario al lado de Génova que se llama Rapallo y organizan un pacto entre ellos. Lo he llamado El pacto con el diablo, es el título de un libro que describe todos los acuerdos de la primera mitad del siglo XX entre Rusia y Alemania, y realmente son también una de las vías que acaban conduciendo a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Rapallo? Los alemanes se han visto aislados como perdedores de la guerra y buscan alianzas fuera, alianzas internacionales. Y la Rusia soviética se ha encontrado excluida desde la ejecución del zar y su familia, excluida de todo el ámbito internacional. Y entonces entre ellos apañan un poco la solución de sus dos países. Y entonces, por un lado, renuncian a cualquier reparación de guerra, que era las reparaciones de guerra era un punto importantísimo en Versalles, ya que Alemania tenía que pagar todos los destrozos que habían ocurrido en Europa durante la guerra. Hasta el punto es duro las reparaciones de guerra impuestas a Alemania, que Alemania terminó de pagar las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial en 1984, después de la unificación alemana. Y ha continuado hasta prácticamente el año 2005 pagando intereses a las potencias europeas por los daños de guerra ocasionados durante la Primera Guerra Mundial. Se ha estado prácticamente un siglo pagando reparaciones de guerra. Entonces, Alemania y la Unión Soviética deciden que no van a pagarse reparaciones de guerra y que borrón y cuenta nueva sobre el tema. Y por otro lado empiezan a tener una cooperación bilateral que va a tener una importancia muy grande, es de carácter económico fundamentalmente, y Alemania va a aportar tecnología a la Rusia soviética y la Rusia soviética va a aportar materias primas a la Alemania. La última frase que pongo, que el Tratado de Rapallo le abrió los ojos a Hitler con respecto a que encuentra el negocio del Este. Hitler llega a la conclusión de que Alemania puede tener una industria muy potente, pero anda mal de materias primas. Si se hace con determinados territorios en el este, deja de pagarlos directamente. Pasan a ser suyos, y es una de las razones por las cuales invadirá Rusia en 1941. Pero Rapallo tiene unas cláusulas secretas. Las cláusulas secretas es una de las características de todos los tratados ruso-alemanes de la preguerra. Y Alemania, del Tratado de Versalles, se le había reducido el ejército hasta 100.000 hombres. Eso es un ejército muy pequeñito para la época, y entonces decide entrenar secretamente a su ejército en la Unión Soviética, entre otras cosas porque no puede ni siquiera tener aviación. La aviación de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial se va a producir con aviones de planeadores, aviación deportiva, y entonces encubren la manera de entrenar el ejército a través del deporte y mandan el ejército, a su propio ejército, a entrenarse a la Unión Soviética, que es una de las cosas que sorprende visto lo que luego pasó, ¿no? Y Alemania, que tenía también limitado su capacidad armamentística, se va a construir armamento a Rusia. Y lo que hace la URSS es aprovechar la estrategia alemana, el conocimiento estratégico alemán, a cambio del entrenamiento, digamos, secreto de su propio ejército. En 1939, ya cuando uno se ojea el Mein Kampf de Hitler, le sorprende mucho que su enemigo natural siempre dice que es el judeo-bolchevismo. Entonces los bolcheviques son el demonio, el diablo para los alemanes de la época. Sin embargo, Hitler no tiene ningún reparo en firmar un pacto el 23 de agosto del 39 con el cual se va a cubrir las espaldas de forma que pueda invadir Polonia sin que la Unión Soviética ataque por el otro lado. Y a cambio de eso, evidentemente, la Unión Soviética pide una serie de cuestiones a cambio. Entonces, desde el punto de vista oficial, lo que en 1939
el resto de las potencias conocen del pacto ruso-soviético, conocido también como Molotov-Ribbentrop, porque lo firman los dos ministros, es que es una alianza política en la que no va a haber un ataque de la Unión Soviética contra Alemania ni Alemania hacia la Unión Soviética, lo que no se conocía. Y de hecho la Unión Soviética estuvo negándolo hasta prácticamente la caída del muro de Berlín, fue la existencia del protocolo secreto, que implicaba la anexión de las repúblicas bálticas, del oeste de Polonia, parte de Finlandia. Realmente lo que queda dibujado en el protocolo secreto del 39 es lo que será el telón de acero posteriormente a partir de 1946-47. Bueno, esto es el momento en que se firma el pacto. Aquí vemos a Stalin junto con Molotov, y el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joachim Ribbentrop. Este es el momento en que firma Ribbentrop y este es el momento en que firma Molotov. Bueno, y la otra es una caricatura de un diario polaco en la cual se ve lo que realmente entienden los polacos por el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? O sea, como el ministro alemán se repliega ante un Stalin triunfador. Bien, otra de las una teoría que ahora está muy de moda es decir que la Segunda Guerra Mundial, bueno, con esto, por terminar el capítulo anterior, pongo un poco el panorama en el que se movían las potencias en aquel momento, ¿no? Una de las cuestiones es que en 1929 se produjo la crisis de Wall Street y una de las cuestiones que están muy traídas y muy llevadas, sobre todo ahora en la época esta de la crisis económica, es que el New Deal o el nuevo negocio, el sistema de recuperación económica que inventó Roosevelt a mediados de los años 30 y la guerra mundial acabaron con la crisis económica. Realmente la crisis económica del 29 tiene unos años críticos que son del 29 al 33, que lo que pasa en Estados Unidos es que la inversión privada va a caer, bueno, cae hasta un 84-85%, y Roosevelt aprovecha el momento para recomprar o nacionalizar de alguna manera, haciendo grandes inversiones públicas, todas esas industrias. Cuando Roosevelt llega al poder en el 33, lleva un ataque descarado contra el sector privado y realmente lo que hace es un desestancamiento de la economía americana por el procedimiento de inversión pública, y perdurará de esa manera hasta la posguerra, teniendo en cuenta que lo que sí que va a ocurrir es que la Segunda Guerra Mundial lo que no acaba es con el único país que sale indemne, incluso reforzado, de la guerra son los Estados Unidos, porque es el único país que no sufrió ni bombardeos ni destrucción en su propio territorio. Había firmado una serie de empréstitos con todos los países europeos, de forma que todos los aliados, de forma que todo el mundo le debía dinero y los Estados Unidos estaban dispuestos a cobrarlo. Entonces, al final, la gran inversión se produce en Estados Unidos. Bien. Una cosa, estos mapas que voy a ir proyectando, quiero que se vayan fijando, porque la última fotografía quiero hacérselo recordar. Entonces, bueno, esta es la situación del Reino Unido durante la guerra. Ya estamos desde 1918 hasta el final de la guerra. Todo lo que está de color rosa en ese plano, con especial a varias zonas, tenemos todas las minas sudafricanas y todo el petróleo de Oriente Medio controlado por el Imperio Británico. Entonces, además Inglaterra se va a beneficiar del hecho de ser una isla. Los ingleses dicen en plan de chiste que Europa es una gran isla que está al este de las islas británicas. Y entonces, la ventaja que tuvieron los británicos es que tenían el Canal de la Mancha de por medio. Si no llega a producirse eso, probablemente Alemania hubiera llegado a entrar en Inglaterra y las cosas hubieran cambiado de otra manera. Pero lo que no fue capaz, en ningún caso, los alemanes fue saltar el estrecho que separa Inglaterra de la costa francesa. Entonces, al Reino Unido le salva el ser una isla. Y económicamente, Inglaterra se puede permitir, el Reino Unido se puede permitir una gran autarquía, sencillamente porque su propio imperio le está autoabasteciendo.
es lo suficientemente grande y importante como para no necesitar importaciones, digamos, de otros países. Esto va a tener una consecuencia muy grande en el bloqueo alemán, aunque los alemanes, una de las estrategias que utilizan, sobre todo al principio de la guerra, es el bloqueo económico. Lo que van a conseguir, no lo consiguen porque realmente, por mucho intento de cerrarle a base de tratados, sobre todo el Tratado del Comité a partir del 39, va a ser imposible cercar a Inglaterra. Esta es la situación en la que Francia se encuentra durante la guerra. A diferencia del Imperio Británico, aunque el Imperio francés es importante, el problema es que el Imperio francés está en pleno Sáhara y frente a la riqueza minera del Imperio Británico, el Imperio francés es mucho más pobre. Y en segundo lugar, Francia no es una isla, con lo cual en 1940, cuando los tanques alemanes van a avanzar desde las Ardenas, a Francia sí la van a arrollar. Y con el arrollamiento de Francia en el 40, en junio del 40, una de las cuestiones que va a ocurrir es que la política alemana va a ser exactamente la misma que habían aplicado con ellos en Versalles. Ahora va a pagar Francia. Entonces Francia había sido la gran ganadora y la gran beneficiada del Tratado de Versalles hasta la depresión del 29. Porque digamos que todas las materias primas, digamos, la producción industrial alemana el gran beneficiario es Francia. El Ruhr y el Sarre, las dos cuencas más industrializadas de Europa, sirven para pagar reparaciones de guerra francesas. Claro, en el momento del 29, cuando se produce la crisis del 29, el problema que se encuentra Francia es que se reducen las exportaciones, o sea, se produce un proceso de crisis al cual se va a juntar la llegada del nazismo en el 33, y la primera medida que toma Hitler es dejar de pagar cualquier cosa a cualquier estado que se le debiera dinero. Y entonces Francia entra en un momento de crisis en la cual se queda sin la producción del Ruhr, y los pagos de la reparación de guerra. Y luego la segunda cuestión es que Francia es invadible, y de hecho queda demostrado durante las dos guerras. Las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial fueron en territorio francés, por eso Francia va a ser una de las beneficiadas del Tratado de Versalles, es el país más destruido durante la Primera Guerra, y durante la Segunda Guerra Mundial va a ser arrasado hasta entero durante 4 años de ocupación. Hay una cuestión, que es que cuando los franceses en Copier firman el armisticio, el gobierno de Pétain va a firmar el armisticio, los alemanes llegaron a Copier pensando que si pedían 3 veces más de reparaciones de guerra de lo que realmente los franceses iban a pagar, sería lo lógico, porque los franceses supusieron que los franceses iban a admitir un regateo, pero los franceses no regatearon, con lo cual la deuda a pagar por los franceses fue brutal. Y entonces Francia durante la guerra es un país que se va a empobrecer de una manera terrible. Y la otra cuestión es lo que estábamos diciendo al principio: el Imperio francés no es el Imperio británico y no tiene la capacidad de autonomía que tenían los británicos en 1939. Este es el siguiente país que va a entrar en bando aliado, que es la Unión Soviética. En 1941, junio del 41, Hitler se salta el tratado el pacto Ribbentrop-Molotov y invade la Unión Soviética. La invasión de la Unión Soviética es otra de las grandes diferencias que va a haber entre las dos guerras. Cuando uno analiza el frente oriental en los años 41, 42, bueno, hasta la batalla de Stalingrado en el 43, lo que ve es que frente a las batallas localizadas como la del bosque de Verdún, el frente ruso va a tener 3.000 kilómetros de distancia y es susceptible de estar en guerra en cualquier punto. Si entendemos que, claro, que cualquier punto de ese frente es susceptible de ser bombardeado, ¿no? Entonces, toda la parte de la actual Ucrania y Bielorrusia van a ser unos países terriblemente castigados, ¿no? El problema de la Unión Soviética es que es un caso muy extraño, porque Lenin y Stalin tenían dos versiones del marxismo diferentes. Aunque Lenin era partidario de exportar y de abrirse al mundo, Stalin encontró en la autarquía y en encerrarse dentro del territorio de la Unión Soviética su modus vivendi hasta 1941, hasta que los alemanes le invaden y no le queda más remedio que lanzarse al exterior. El aislamiento de Stalin y la propia idiosincrasia de la economía comunista hace que el mundo soviético quede al margen de la crisis del 29. Al no existir economía de mercado, no sufrieron la crisis del 29, con lo cual la Unión Soviética pasa en los años 20 y 30
en una depresión interna producida por su propia manera de entender la economía, pero al margen de todo lo que era la economía del resto del mundo, con lo cual la industria soviética seguía su ritmo, lento, pero seguía su ritmo sin que tuviera los parones de la falta de capital que habían sufrido las potencias occidentales. En segundo lugar, al no ser una economía de mercado de carácter competitivo, la economía soviética le permitió, y al ser dirigida, que cuando se produce la invasión alemana en el 41, la primera medida que toma Stalin es llevarse toda la producción al otro lado de los Urales. Y entonces la producción rusa continúa en unas condiciones catastróficas, muy duras para quienes tenían que acudir a esas fábricas, pero no se paraliza. Eso voy a hacer un inciso y voy a terminar con... La otra cuestión es que lo que sí, el gran talón de Aquiles que tuvo la Unión Soviética en el momento de la invasión alemana es que las purgas de los años 30 sí que habían acabado con gran parte de la intelectualidad, sobre todo de carácter científico. Por eso pongo lo de la pérdida de cerebros, la pérdida de producción a través de la pérdida de mano de obra. Las purgas fueron muy duras y determinada mano de obra especializada no era afín al régimen y fueron purgados. Y entonces, cuando se produce el momento de la invasión, tanto en el ejército como en la propia industria de carácter armamentístico, la Unión Soviética ha perdido el pie. La economía soviética se basó durante la época stalinista en los 4 planes quinquenales. Entonces, el principio, que fue durante los años 30, lo que pretende es esa idea stalinista de encerramiento, con el cual generar una industria sin ayuda extranjera y colectivizar lo que es la producción agrícola. Pero a partir del año 38, Stalin, que no era tonto, se da cuenta de que las cosas están cambiando y que Europa está entrando en una carrera bélica que de alguna manera va a afectar a la Unión Soviética tarde o temprano. Y entonces el segundo plan quinquenal se dedica a la producción bélica frente a otro tipo de explotación económica. Cuando ese plan quinquenal no llegó a terminarlo, porque la invasión alemana corta cualquier proyecto soviético del momento y se ve obligada a trasladar lo que hablamos antes a los Urales. Y hasta que no llega el 45 la economía soviética no despegará, y despegará con unas características también muy propias de lo que fue el mundo comunista hasta la caída del telón de acero. Y este es el último país importante que va a entrar en guerra por la parte de los aliados, que es Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido las teorías keynesianas y el New Deal ha ido levantando la economía, una economía muy dirigida desde el propio por el Estado, con gran cantidad de nacionalizaciones. La segunda cuestión es que la propia ideología americana, igual que los rusos se habían encerrado, el marxismo-stalinista encierra la Unión Soviética durante los años 30, los Estados Unidos habían salido muy hartos de los conflictos europeos y a Roosevelt le va a costar mucho trabajo meter a los Estados Unidos en la guerra. Roosevelt intenta vender que la entrada en guerra es un beneficio para los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Sin embargo, cuando uno analiza realmente lo que pasa, pues si vemos que esta recuperación económica se debió a que el material de guerra que los Estados Unidos se convirtieron en el arsenal de todos los demás países en guerra durante todo el conflicto, pues evidentemente si vamos a medir la producción en bruto, pues tenemos un PIB inflado de una manera, pero inflado sobre una producción muy concreta, que es la industria armamentística. Otro de los problemas que tenían los Estados Unidos en los 30 era el desempleo, con lo cual el reclutamiento, sobre todo de mano de obra en la época en la que la gente empieza a trabajar, que es la época en la que se moviliza la gente, abarató tremendamente el empleo, con lo cual una de las cosas que se produjo fue una reducción del paro brutal, pero una reducción del paro de una manera un tanto curiosa, porque me refiero, si movilizamos a la población, quitamos de las listas de paro a mucha gente. Por otro lado, por ejemplo, se abarató la fabricación de armas, también equivocó el precio del salario del trabajador. Digo esto porque, como se consideraba que era estratégico, que todo el mundo tenía que colaborar, que el esfuerzo de guerra era de todos, se trabajaban muchas más horas que no se pagaban, se trabajaba de una manera mucho menos remunerada, y uno de los problemas que tuvo Estados Unidos fue reconvertir su industria cuando termina la guerra, porque es muy curioso el caso, por ejemplo, de Henry Ford, el fabricante de coches, que fue el gran artífice del desembarco en Normandía.
convirtió la cadena de montaje de coches en dos cadenas de montaje, una para tanques Sherman y otra para barcos. Entonces, lo que estuvieron haciendo durante toda la guerra las fábricas de Henry Ford fue generar material militar con el mismo concepto de cadena de montaje que había utilizado para los coches. Esto les permitió a los americanos tener una producción brutal de material de guerra. Y luego, otra de las cuestiones que en la nacionalización, la economía de guerra, bueno, la economía de guerra se caracteriza por consumir capital y generar muy poco acumulación de capital, con lo cual la recuperación de la posguerra de los Estados Unidos también tiene que ver mucho con esto, cuando la gente vuelve a invertir dinero, con lo cual todo el dinero empleado por el Estado en material de guerra se empieza a convertir en obra pública, en otra serie y entonces la inversión cambia de sentido. Y por último, la economía de guerra para la población civil es durísima, porque lo primero es que desaparecen los bienes de consumo. Y entonces, la frase esta que se debe a un economista americano, que es la prosperidad de la guerra es como la prosperidad que trae el terremoto o una plaga, creo que es muy definitoria de lo que es el concepto de desarrollo económico durante un periodo de un conflicto bélico. Bueno, voy a hacer un breve repaso a lo que son los países del eje, fundamentalmente Italia, Japón y Alemania, y voy a dedicar un poco más de tiempo a lo que es Alemania, quizá porque digamos que aunque todos los regímenes fascistas partieron de la misma base, Italia, igual que Alemania, va a ser una gran olvidada en Versalles, Alemania va a ser la perdedora de Versalles, y Italia, aunque había sido aliada de franceses, ingleses, americanos, durante la Primera Guerra Mundial, quedó relegada, no le tocó nada, le tocó muy poquito. Y entonces el orgullo patrio de los italianos quedó profundamente herido por parte de las potencias aliadas, hasta el punto de que fue uno de los grandes cheques en blanco que tuvo Mussolini en los años 20 para implantar el sistema fascista, ¿no? Luego, una de las cuestiones que hizo Mussolini es funcionar también, o sea, el criterio que el Lebensraum que tenía Hitler del espacio vital, la idea mussoliniana es recuperar el Imperio Romano. O sea, si todos los países europeos tienen colonias, ¿por qué Italia no? Y entonces Italia va a empezar una política de recuperación del entorno del Mediterráneo. Y entonces va a ir pasando de un país a otro, de forma que se mete en Libia, intenta desde la Etiopía y Eritrea enfrentar hacia el canal de Suez. Es una de las razones por las cuales empieza la guerra del desierto. Él considera que Egipto es parte de ese supuesto imperio italiano, y va a enfrentarse a los británicos por el control del Valle del Nilo. Y en la parte norte ocurre lo mismo, en su imperio mediterráneo entra primero en Albania logra anexionarla como parte del imperio italiano, pero choca con los británicos y con los aliados cuando aplica la misma política en Grecia. Además, Mussolini valoró muy mal a los griegos, opinaba que Grecia era un país que iba a caer simplemente por la presencia de las tropas, y lo que ocasionó es que las tropas de la Wehrmacht alemana tuvieran que ayudarle para controlar, y aquello le supuso un cambio radical de los planes que tenía Hitler sobre su política expansionista hacia el este. En principio nunca pensó en los Balcanes, pero la invasión italiana en la zona griega le obligó durante la primavera del año 41 a volcarse en la península balcánica y entrar en guerra con los estados de la antigua Yugoslavia, fundamentalmente con Serbia, y firmar una serie de alianzas con Croacia como aliado. Bien, este es el imperio japonés en el momento de mayor empuje. Japón es una isla, y una isla con muy pocas materias primas, lo cual a partir de los años 30 los japoneses empiezan a tener un problema de superpoblación y falta de recursos primarios, como puede ser incluso la comida. El arroz escaseaba, el arroz en Japón en los años 30 hay que importarlo. Y entonces el príncipe Kanoe, primer ministro, no se le ocurre mejor idea que decir, bueno, utilicemos el mismo sistema que los europeos. Si los europeos son colonialistas y se meten en distintos estados colonizándolos para extraer materias primas, hagamos lo mismo. Y entonces la política Kanoe empieza por invadir
generar el estado títere de Manchukuo en Manchuria, invadir en el 37 lo que es la costa más oriental de China y provoca el estallido de una guerra chino-japonesa que es quizá la parte menos conocida de la Segunda Guerra Mundial, pero que va a afectar al conflicto durante todo el conflicto. China va a ser uno de los frentes de operaciones fundamentalmente americanos. Desde el punto de vista estratégico, los americanos consideraron China siempre el gran portaaviones de los japoneses en el continente, con lo cual el control de China era muy importante para los americanos en ese momento. Sí que es cierto que los japoneses habían tenido un fuerte encontronazo con los soviéticos en el año 39 y no salieron muy bien parados, con lo cual llegaron a la conclusión de que la expansión era mucho más rentable si la hacían hacia el sudeste asiático, toda la zona que coge Vietnam, Camboya, los países del sudeste asiático, las islas de Sumatra, Java y la Polinesia, por decirlo de una manera clara, hasta las islas Filipinas. Lo que buscan los japoneses es el petróleo en la zona en la península de Indochina y sobre todo arroz. Materias primas y arroz. Es la base de la comida japonesa y es lo que intentan controlar. El problema es que los japoneses se encuentran con que los americanos tienen ese mismo área de influencia. Y esto va a justificar, por ejemplo, el ataque a Pearl Harbor como un intento de barrer del Pacífico del Pacífico Occidental a los americanos a principios del año 40, ¿no? En el año 41. Bien, la economía de guerra, cuando el nazismo llega a Alemania, hay que reconocer que los nazis sabían un poquito de economía, pero solo tenían una idea clara, que había que tener mucho cuidado con la inflación. La crisis del 29 había inflacionado, la inflación en la Alemania del año 30-31 había llegado a extremos brutales, o sea, es que cambiaba la inflación en términos de 30-35% al día. Entonces llegaban a unos niveles de inflación insostenibles. Entonces, los nazis, una de las cuestiones que se plantean es que no puede haber inflación. Es una de las constantes de la economía alemana desde los años 20, desde finales de los años 20. Entonces, cuidado con la inflación, era lo único que les preocupaba. Eso va a tener también otra implicación a la hora de cómo van a tratar ellos al resto de los países, de los países europeos, de cara a su propia estrategia de economía de guerra. La segunda era recuperar el Ruhr. Entonces, la primera medida que toma Hitler en el año 34 es volver a introducir toda la industria del Ruhr como PIB alemán. Y en el 35 remilitariza la zona de Renania, que había quedado también excluida del ejército alemán, para poder garantizar que el Ruhr va a ser alemán. Y a partir de ese momento empiezan una serie de cuestiones, de roces permanentes con los estados europeos. La anexión de Austria es el primer punto, se produce en el año 38, en la primavera del 38, y entonces considera Hitler que como los austríacos hablan alemán, pues son alemanes. Entonces anexiona Austria por el procedimiento de plantar las tropas en Viena, y lo que pasa es que en ese momento no estalla la guerra, pero invade militarmente Alemania. ¿Qué es lo que busca realmente en Austria? El Banco Nacional Austriaco. O sea, el Banco Nacional Austriaco deja de estar en Viena y pasa a Berlín, con lo cual las reservas de oro de Alemania se multiplicaron por 2 de la noche a la mañana con el Action austriaco. Al año siguiente, en la primavera, en el 38, con la disculpa de que los Sudetes también son de habla, los Sudetes es una cadena montañosa en el norte de Checoslovaquia, también son de habla alemana, pues los Sudetes también son alemanes, y entonces anexionan los Sudetes. La situación ya es un poco más dura, los aliados intentan evitarlo, al final la conferencia de Múnich permite que Hitler se salga con la suya, y una vez consolidados los Sudetes sin que hubiera estallado la guerra, anexionamos toda Checoslovaquia, y con Checoslovaquia se anexionan 2 cosas, que es toda la industria pesada que tenía Checoslovaquia tenía una industria floreciente, muy pesada, muy floreciente, tanto en
tanques, coches y armas en general, como el propio Banco Nacional checo pasa a ser parte del Banco Nacional alemán de los nazis, con lo cual consigue que otra vez que su PIB aumente de forma radical. Lo que ocurre es que cuando intenta la siguiente operación después del pacto Ribbentrop-Molotov en el 39, el que hablábamos hace un momento del reparto de Polonia, intenta hacer lo mismo. Lo que pasa es que ya los aliados no se lo permiten. Entonces, en el momento en que cruza la frontera polaca, franceses y británicos le declaran la guerra. La disculpa con Polonia es que el corredor polaco, la ciudad de Danzig, y la separación de las dos Alemanias, la Alemania Oriental, Prusia Oriental de Prusia Occidental, no es una justificación, que fue una muy mala medida del Tratado de Versalles y por tanto hay que solucionarla. Entonces la soluciona por el procedimiento de cruzar la frontera polaca con los tanques. El ejército polaco se opone, a diferencia de lo que había pasado en Austria y en Checoslovaquia, el ejército polaco se le opone y se oponen las potencias europeas. Y entonces el 3 de septiembre del 39 estalla la guerra. Y entonces ya Hitler se encuentra en una situación distinta. Sí que es verdad que anexiona Polonia, consigue hasta avanza por Polonia hasta el 17 de septiembre, y el 17 de septiembre Stalin, que ve que Polonia ha caído y que es alemana, cobra la parte que le corresponde. Y entonces Stalin le reclama todo lo que se ha acordado en el pacto germano-soviético del 39, y toda la parte oriental de Polonia pasará a ser parte de la Unión Soviética. En el 40 Hitler sigue con su política expansionista, pero siempre con un trasfondo de carácter no solo militar, sino también económico. Y en la primavera del 40 invade Noruega. Entonces la invasión de Noruega, ¿qué es lo que le garantiza? Le garantiza la importación de hierro sueco, fundamentalmente y sobre todo, bueno, aparte de que evidentemente estratégicamente Noruega está en una zona que le permite un acceso al mar sin tener que pasar por un estrecho en el norte de Dinamarca, pero la anexión de Noruega garantiza grandes cantidades de minas del norte de la península escandinava, hierro sueco y sobre todo un suministro barato de pescado. Bien, por otro lado, también en el 40, en junio del 40 anexiona Francia, y de Francia consigue que pague y sobre todo que trabaje, porque una de las cosas que va a vender el nazismo como potencia, los alemanes como potencia ocupada en Francia, es la mano de obra francesa, y Francia se va a convertir en ese momento en el gran granero de Alemania, el aportador de productos de carácter agrario en general. Bueno, de Grecia y los Balcanes ya hemos hablado con el tema de Mussolini. Cuando se mete cuando ya Hitler decide ayudar a Mussolini de los Balcanes y de Grecia, lo que saca es la garantía de Rumanía de que el petróleo rumano solo lo va a comprar, solo lo va a suministrar a Alemania, y por otro lado dinero y minas en la zona balcánica. Entonces, vamos a ver, Hitler ha puesto en marcha su gran negocio, que es: los países ocupados van a pagar su ocupación, con lo cual Alemania, el hecho de que tener que montar una administración, por ejemplo en París, no le cuesta dinero, la pagan los franceses, o tener que montar el gobierno general de Polonia no le cuesta dinero, lo van a pagar los polacos, y la ocupación de Grecia la van a pagar los griegos. Con lo cual, Alemania no pierde dinero. Y a cambio, ¿qué es lo que saca? Todas las ganancias, el PIB positivo de esos países va a pasar directamente a Alemania. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras los países ocupados pagan, Alemania, que es un país en guerra, la población civil no va a sentir esta guerra. O sea, la guerra está fuera, y además mejora la situación económica de la población alemana durante el año 40, 41, prácticamente hasta Stalingrado en el 42. Pero el año 41 tiene un punto de inflexión, que es la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio del 41, Hitler decide romper el pacto de no agresión con la Unión Soviética, pone en marcha lo que se llamó la Operación Barbarroja y invade la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que está buscando en la Unión Soviética? Lo que está buscando es que Hitler era consciente de que el pacto de Ramallo le había procurado a Alemania gran cantidad de materias primas, pero que tenía que pagarlas.
Sin embargo, la invasión soviética lo que le permite es el acceso a estas materias primas sin tener que abonarlas. Por otro lado, su Lebensraum y sus teorías de carácter racial lo que llegan a la conclusión es que los arios estarían en la cúspide de esa perfección humana, los británicos, franceses, esta gente, hombre, son anglosajones, se puede tratar con ellos. Los latinos ya son una cosa que ya empiezan a dar problemas. Los eslavos es una raza inferior y si seguimos así podríamos llegar hasta los judíos, que ya eran infrahumanos directamente, y el paso inmediato, yo no sé cómo explicarlo, pero casi con el mono, ¿no? Sería ya el eslabón entre los primates y el ser humano. Y entonces la operación Barbarroja va a tener un carácter de guerra racial terrible, porque va a implicar dos cosas. En primer lugar, pone en marcha todas las operaciones que van a llevar al Holocausto, y en segundo lugar ve a las poblaciones de Bielorrusia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, la Unión Soviética en general, los países, las poblaciones caucasianas, como una gran mano de obra barata de usar y tirar. O sea, mientras aguante y pueda comer poco y gaste poco, nos sirve para que cultive, para que trabaje en las minas, entonces genera un tipo de mano de obra esclava que yo creo que las cosas, cuando uno pervierte, se acaban volviendo contra uno, porque el hecho real es que va a empezar a utilizar esta mano de obra a cambio de la mano de obra que Alemania está perdiendo. La operación Barbarroja supuso una gran movilización dentro de Alemania, cuando 3 millones de soldados puestos en la frontera el día 22 de junio del 41 implica una movilización salvaje, bestial. Entonces todo es mano de obra que ha retirado de las fábricas, de las empresas, los medios de producción alemanes. Y entonces lo que utiliza es, para mantener la producción dentro de Alemania, esta mano de obra esclava va a ser deportada hacia territorios del Reich. A cambio de eso, lo que él pretende es que el Lebensraum que va a conseguir, el espacio vital que va a conseguir en el este, se convierta en asentamiento de digamos, la clase menos favorecida alemana, a la que se le van a dar medios de vida, medios de explotación, granjas, empresas en esta zona de ocupación donde se va a producir la ocupación soviética. Entonces la operación Barbarroja tiene un carácter, digamos, de todo lo que he acordado en Rapallo voy a conseguirlo sin pagar, dicho de una manera sencilla y directa, ¿no? Entonces, en los años, a principios hasta el 42, en los años 41, 42, hasta que se produce el desastre alemán en Stalingrado, en el otoño-invierno del 42-43, el Imperio Alemán va a coger desde la ocupación de Noruega hasta prácticamente todas las colonias francesas del norte de África, el Volga en la parte oriental y hasta el Atlántico en la zona occidental, a excepción de Suiza, que queda ahí como un manchón amarillo en medio de todo el Reich, como algo extraño. Suiza tiene una razón, o sea, Hitler no invadirá nunca Suiza por una razón: en algún sitio tiene que meter el dinero. Entonces, el secreto bancario suizo va a tener su origen en dos cosas. Primero, los judíos alemanes en los años 30 pidieron al gobierno suizo que las cuentas fueran numeradas, que no se pudiera saber de quién era ese dinero, para que nadie se lo pudiera reclamar, porque digamos que el primer holocausto fue un holocausto de carácter económico. Entonces los judíos alemanes metieron gran cantidad de dinero en bancos suizos, pero a medida que avanzó la guerra, los que descubrieron que el buen sitio de guardar dinero eran los nazis. O sea, si las cosas se ponían feas, era mejor tener el dinero en un estado neutral, donde encima no se supiera de quién era el dinero. Entonces, el respeto de Suiza tiene mucho que ver con su situación bancaria, que el origen del secreto bancario suizo parte de este momento, ¿no? Bueno, realmente este macroimperio, aparente imperio alemán de los años 30, durante la guerra, es efímero. Realmente va a durar un año y pico. O sea, tengan en cuenta que Francia se invade en la primavera del 40 y la batalla de Stalingrado, o sea, el retroceso desde la parte oriental, desde la cuenca del Volga hacia
hacia el interior se va a producir una cascada que va a durar 2 años de pérdidas sistemáticas de territorio. Y una cuestión es que la guerra por principio destruye. Uno de los grandes negocios que genera la guerra es que un ejército tiene 2 trabajos. Uno de ellos genera mucha mano de obra. En segundo lugar, necesita mucho suministro porque todo lo rompe. Entonces el ejército del país es un gran consumidor dentro del país, pero es un gran destructor del enemigo. Entonces, a medida que los ejércitos de Hitler van a avanzar por Europa, se van a encontrar países devastados. Cuando se meten en la Unión Soviética, para sorpresa de ellos, lo que se encuentran es que Stalin se ha llevado las fábricas y las que no, las han destruido ellos. Con lo cual, poco queda que explotar en la Unión Soviética. En la llegada al Cáucaso, en el verano-otoño del 42, los alemanes consiguen llegar prácticamente a esta zona. Es el avance máximo que se produce. El avance sobre la zona caucasiana se debe a que toda esa zona es rica en petróleo y entonces intentan ocuparla por la materia prima. Problema con el que se encuentran, que los propios rusos, los propios soviéticos han destruido los pozos petrolíferos. O sea, prefieren perder los pozos que entregárselos a Alemania. Tiene 2 razones. Primero, por el hecho económico en sí, y la segunda, porque uno de los grandes talones de Aquiles del ejército alemán era precisamente la falta de petróleo de gasolina. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, que el ejército es un gran gastador y es un gran inversor. O sea, rompe muchas cosas, necesita mucha mano de obra y invierte continuamente. Y por otro lado, la guerra económica se va a debatir entre una destrucción de lo ajeno y defensa de lo mío. Alemania se va a encontrar con el gran problema a partir del año 43, de la gran destrucción que se le va a producir en su propio territorio. Entonces la defensa y evitar eso, lo que le bloqueó fue completamente el ejército del aire, la Luftwaffe. La Luftwaffe pasa de ser un arma de ataque durante la campaña de la batalla de Inglaterra a ser un defensor de las ciudades alemanas, evitar el bombardeo en Alemania. Y entonces va a ser uno de los grandes talones de Aquiles con los que se va a encontrar Alemania. Bien, lo que hablábamos antes. Los eslavos pasarán a ser una raza explotada. Y los japoneses encuentran este mismo criterio, copian a los alemanes un poco esta idea. Los japoneses es la gran raza oriental, la raza superior, los chinos son inferiores, y en los países ocupados por los japoneses, se puede explotar la población igual. Entonces la primera gran explotada son los chinos, luego irán cayendo. Por ejemplo, está muy estudiado el caso de la explotación de mujeres, prostitución del ejército en las zonas de ocupación japonesa, de las poblaciones femeninas de la zona. Y también empiezan a deportar poblaciones hacia Japón, y entre los puntos de interés económico dentro de la zona de los países conquistados. Y una de las características que tuvo el nazismo fue que era profundamente machista. Y ese machismo tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. Durante los años 30 uno de los problemas era el paro, el terrible paro que tenía Alemania, y entonces una de las medidas que tomó Hitler fue retirar a las mujeres como mano de obra. Vendía a la mujer como la madre de familia, la encargada de mantener esa raza aria como elemento fundamental de reproducción, y hasta el punto de que, por ejemplo, el diario de Goebbels da un dato muy curioso, que una familia alemana, como Dios manda, una buena familia alemana, debería tener 5 hijos. 2 que eran el recambio natural de población, 1 para que creciera y los otros 2 para que se pudieran defender el Reich y extender el Estado. Entonces, el propio Goebbels, sin ningún reparo, decía que 2 de los hijos de cada familia tenían que ir al ejército a morirse. Es un poco bestia, pero realmente era el concepto que ellos tenían. El problema que tuvieron los alemanes es que, mientras que los soviéticos, que en esto lo hicieron muy bien, o los ingleses, movilizaron desde el primer momento de la guerra la población femenina, de forma que la mayor parte de las fábricas inglesas, tanto de armamento como de cualquier otro servicio,
y los soviéticos se llevan a las mujeres y a las fábricas al otro lado de los Urales, las protegen, digamos, protegen todo de los bombardeos, pero sobre todo lo que generan es una continuidad de mano de obra permanente. Sin embargo, los alemanes consideraban que la mujer no debería entrar en guerra, que la mujer era un elemento al margen de la guerra. Hasta el año 43 las mujeres alemanas siguieron viviendo como si no pasara nada, seguían accediendo a los bienes de consumo como si el país no estuviera en guerra. Y los alemanes conseguían esto introduciendo gran cantidad de mano esclava procedente del este para suplir los puestos de trabajo que habían abandonado los hombres movilizados. El resultado fue que acabaron teniendo el enemigo en casa, porque una de las cosas más curiosas es que hay un relato de un avión, los pilotos americanos cuando aterrizaron en un campo de aterrizaje en Inglaterra en el año 43, se encontraron con que el obús que llevaban incrustado en el ala del avión, cuando lo desmontaron, lo que ponía es decir, venid a ayudarnos que os necesitamos rápido, porque los propios lo que decían era sabotear el propio material de guerra dentro de las fábricas, dentro de lo que se podía. Entonces, al final generaron el quinta columna dentro de su propio ámbito. La guerra tampoco alteró Japón, o sea, fue una de las cosas que Toho, el primer ministro japonés, desde el momento que se produce el bombardeo en Pearl Harbor, plantea que la guerra está fuera, la guerra está en las islas del Pacífico, no está en el territorio japonés. Lo que pasa es que en la primavera del 42 los americanos desde los portaaviones consiguen bombardear Tokio. Y entonces eso fue una gran conmoción en Japón. El Japón inexpugnable, la isla inaccesible, el medio sí era accesible. Y entonces aquello generó también un shock importante dentro de la población japonesa, sobre todo de la población no movilizada. Bueno, la guerra permaneció así hasta la batalla de Stalingrado. Stalingrado fue el caos y el gran cambio, el punto de inflexión de la guerra. No porque fuera el punto de inflexión militar. El punto de inflexión militar se produjo un año antes en Moscú. O sea, que Hitler no pudiera tomar Moscú y enfrentarse al primer invierno ruso cambió por completo la estrategia de la Wehrmacht. Pero el concepto de la guerra del alemán medio no cambia hasta Stalingrado. O sea, hasta Stalingrado no se ha perdido una batalla de una manera clara. Y hasta Stalingrado el problema del suministro alemán se ha ido campeando, pero el gran problema que tuvo Paulus en Stalingrado no fue solo de una batalla, fue de que llegó un momento que las líneas de abastecimiento del ejército alemán eran tan largas que era imposible abastecerlo. Von Kleist, que fue en el momento que se produce el avance alemán en el 42, Paulus tiene que ir hacia Stalingrado y von Kleist le orientan hacia el Cáucaso, hacia los pozos petrolíferos. Y le dice a Hitler en una de las reuniones: llegaré al Cáucaso, lo que pasa es que me quedaré en él, porque no puedo salir. O sea, no había retaguardia. Y entonces, hasta ese momento, los alemanes no son conscientes de la que se han metido. Cuando cae Stalingrado en febrero del 43, Goebbels da un discurso en el Sport Palace de Berlín, donde lo que vende sorprendentemente es la guerra total, que he dicho nos pone los pelos de punta. La guerra total implicaba la movilización de toda la población alemana, pero han tenido que llegar a mitad de la guerra y estar ya en una inferioridad de condiciones manifiesta para que los alemanes cambien la política económica dentro de su propio Estado. Bueno, sí, un poco más deprisa, porque bueno, esta es la parte. Cuando estaba preparando la conferencia llegué a un punto en el que, cuando hablaba de la economía de los países del eje, uno de los puntos más trágicos de la economía alemana en ese momento fue lo que ocurrió en los campos de concentración. Los campos de concentración llegaron a emitir billetes. Eso es un billete de un campo de Auschwitz. Lo que pasa es que no todos tenían derecho a tener billetes, a tener papel moneda. Con el papel moneda había determinados presos privilegiados que podían comprar bienes de consumo. Y cuando hablamos de bienes de consumo hablamos fundamentalmente de comida. Entonces había quien tenía esa posibilidad y había quien no la tenía. Bueno, una de las cosas sorprendentes es que las SS llegó a tener un ministerio de economía dentro de las propias SS. O sea, había dos ministerios de economía, digamos, uno oficial y otro sotto voce. Entonces, la Oficina Central de Seguridad del Reich tenía un departamento de Administración, Leyes y Finanzas de las SS,
que gestionaban los campos de concentración. Entonces, los campos de concentración, aparte de toda su barbaridad, se convirtieron como el gran trasiego de hombres mercancía. El Arbeitsmachtfrei, el trabajo será libres, que era el cartel que está en la entrada de Auschwitz o de varios campos de concentración, planteaba lo que, en cierto modo, que aquello era una fábrica. Y de hecho era una fábrica de mano de obra, básicamente. La Wehrmacht, los ejércitos alemanes, garantizaban la llegada de mano de obra a esos campos de concentración a través de prisioneros de guerra, de deportados, de determinada gente, ahora lo iremos viendo, de forma que en Auschwitz se trabaja y los presos son utilizables mientras son utilizables. Entonces, se conciben como fatiga de materiales. O sea, cuando uno estudia en ingeniería lo que es la fatiga de materiales es que algo puede ser utilizado hasta que llega a un desgaste tal que ya no sirve para nada. Entonces, el aporte de hombres se utilizaban y cuando alguien entraba por debajo del trabajo será libres y se salía por la chimenea en Auschwitz. Entonces, bueno, pongo el caso de Auschwitz porque es el más conocido, pero en cualquiera de los campos alemanes venía a pasar esto. Los prisioneros entran fuertes y se van desgastando hasta que llega un momento que no se necesitan. Las personas que llegaban a los campos de concentración podían ser disidentes. Los disidentes era un concepto muy amplio que iba desde homosexuales, gente que políticamente no coincidía, disidentes políticos, por ejemplo, toda la socialdemocracia alemana de los años 30 acabó repartida por determinados campos, disidencia en el ejército. Por ejemplo, se consideran disidentes también los republicanos españoles que pillaron en Francia. O sea, todo aquel que podía tener un carácter político, ideológico dentro de la deportación a un campo de concentración. Luego estaban los prisioneros de guerra. Podían ser de cualquier lado. Lo que pasa es que no era lo mismo ser prisionero de guerra francés o británico que ser considerado prisionero de guerra bielorruso o ucraniano o ruso. No olvidemos que mientras que los franceses y los ingleses eran personas, los otros eran una subraza. Entonces el trato era de subraza. Y luego estaban los presos raciales como tal, que eran gitanos, eslavos. Y entonces vamos a ver, los disidentes tenían dos modas de aportar dinero al propio Estado alemán, que era la expropiación forzosa de sus bienes, que era la primera parte antes de llegar al campo, y luego su trabajo como fuerza de trabajo. Los prisioneros de guerra y los prisioneros raciales en general venían a ser nada más, o sea, eran gente que no tenía nada. Cuando un soldado lo pilla en un campo de batalla no lleva nada más que lo opuesto. Entonces la única aportación económica que hace es su propia mano de obra. Y luego, bueno, estos son dos fotos de Auschwitz, es precisamente la del cartel, el letrero, está aquí. Son estas letras que se ven aquí. Es que la foto es una foto antigua. Y lo otro es que la elección de Auschwitz también tuvo un carácter económico. Si vamos a aportar materia prima, y voy a utilizarlas aunque sea muy bestia hablar de personas desde este punto de vista, pero intento explicar el criterio que tenía un alemán nazi de la época. Si estoy aportando materia prima, tiene que llegar de una manera rápida, barata. Y entonces Auschwitz tenía dos cosas. Era un sitio discreto, estaba construido porque era un campo, en concreto Auschwitz era un campo, un cuartel polaco, y en segundo lugar tenía vías de tren muy cerca. Entonces la manera de llevar esa materia prima al campo de concentración era muy sencilla, era cargarla en un tren. Y además subía sola. Y esto lo he encontrado, me ha llamado mucho la atención porque no lo había visto nunca. Son el sistema de tatuaje de los presos. Los presos eran numerados según llegaban y se les tatuaba un número porque dejaban de ser alguien, dejaban de tener un nombre, pasaban a ser el preso número y se les tatuaba por el procedimiento de una serie de agujas que son esos pinchos, que eran números y hasta que uno quedaba perfectamente identificado como el 2.537.000. Vale, esto era, bueno, voy a pasar a la siguiente y luego volveré al anterior. Los judíos eran una mercancía especialmente rentable. Primero eran una infrarraza, con lo cual se les podía tratar mucho peor que al resto. En segundo lugar, los judíos eran generalmente una burguesía
más o menos, con más o menos dinero, pero era gente que se valía por sí mismo, de forma que aportaban bienes y negocios en el momento de que eran detenidos. Se les expropiaba directamente. Se les hacía pagar el billete de ida y vuelta, con lo cual si el gobierno alemán cobraba, por lo menos ocupaba un espacio, porque no un asiento, un espacio en un tren, pero el tren de vuelta iba vacío, ¿no? Y aún así lo llevaban pagado. Y luego la costumbre judía es que las cosas personales muy íntimas, como pueden ser relojes, joyería, bienes de familia, un judío no se deshace de ellos. Entonces, el permitirles llevar una maleta con lo imprescindible implicaba poder llevar una serie de cosas, ¿sabes? Ya no hacía falta ni siquiera recogerlo, lo llevaban ellos mismos. Luego, una vez que estaban en los campos, podían seguir dos vías: o iban directamente a la cámara de gas. Eso pasaba también, por ejemplo, con disidentes gitanos, o el que fuera el que no servía para trabajar iba a donde le tocaba, y los que sí podían trabajar empezaban a trabajar como bestias hasta que eran desgaste de materiales, fatiga de materiales hasta el final. Pero a continuación, una persona que entraba en un campo de concentración, una vez muerto, seguía dándole dinero al Reich. Por ejemplo, los dientes de oro es evidente por qué. El cabello se utilizó como aislante. El cabello de las mujeres que entraban en las cámaras de gas se utilizaba para aislante de las botas de los soldados de la Wehrmacht. La grasa corporal se llegó a intentar convertirla en Japón. La piel se utilizó como un curtido de cuero. Y es muy curioso porque en el proceso de Nuremberg, cuando preguntaron a Franz Hals que cómo funcionaban los campos de concentración en Polonia, le decía que era un disparate poder matar a tanta gente. Él dijo que no, que matar gente no era problema. En una conversación en un comedor, que lo que era mucho problema era deshacerse de los cadáveres. Entonces, donde realmente les quebró el sistema fue en el momento en el que había que deshacerse de lo que no servía. Y eso fue una de las grandes... Bueno, la descripción es un poco bestia, pero es así. Estas son fotos de lo que encontraron los soviéticos, fundamentalmente los soviéticos, porque la mayor parte de los campos estaban en territorio polaco, en la zona oriental, en los países del este. Hubo también campos, porque los hubo incluso en Francia, en la propia Alemania, pero lo que encontraron fue eso, en gran cantidad de carteras, que además se les decía que pusieran su nombre para podérsela devolver, por eso tiene el nombre. Gafas, monturas de gafas que servían tanto para recuperar los cristales ópticos como las propias monturas eran de un metal precioso. Esto era el gran almacén de la Wehrmacht, o sea, la cantidad de soldados alemanes que terminaban con problemas de congelación, que necesitaban muletas, salían de los campos de concentración. Bueno, han aparecido juguetes, aparecía cualquier cosa que pudiera servir y reutilizado. Y esa reutilización iban a parar a un sitio que se llamaba Canadá. Canadá era en el campo de Auschwitz, era el lugar donde iban las presas privilegiadas. Normalmente eran esclavizadas sexualmente, pero no se las mataba y se las daba de comer. Y su trabajo consistía en clasificar lo utilizable de lo no utilizable que llegaba en esas maletas, en esa ropa, en esa... Bueno... Japón no se quedó a la zaga en este tema de los campos de concentración. Lo que pasa es que en Japón tuvo un carácter un poco diferente. La esclavitud de mujeres en el frente del Pacífico fue terrible, ¿no? Pero una de las cosas que la desclasificación del material de los documentos de guerra en los últimos años han puesto de relieve que los japoneses encontraron una fuente de abastecimiento del ejército, de comida del ejército en los campos de prisioneros. Entonces el canibalismo se extendió de manera muy clara por determinadas zonas. Sí, ya sé que es muy duro, pero en determinadas zonas, y además utilizaban a los prisioneros de guerra fundamentalmente como lo hacemos nosotros con las vacas. O sea, están guardados y a medida que se necesitan pasan. Es tremendo. O sea, es impensable. O sea, la desclasificación de mucho del material de guerra durante los años 40, 50, 60, bueno, prácticamente hasta la caída del telón de acero, los archivos sobre estos temas permanecieron clasificados, entre otras cosas, porque decirle, por ejemplo, a una madre británica que su hijo ha muerto en un campo de concentración es duro, pero decirse que los han comido o que le han tratado exactamente igual que una vaca es un poquito más...
y entonces ha permanecido oculto hasta hace relativamente poco, pero parece ser que es una de las prácticas que utilizaron los japoneses para abastecer, para alimentar a sus propios soldados. Y luego lo que sí que también utilizaron fue en los campos los trabajos forzados. Esta última imagen, bueno, estos son ejemplos. Esto, bueno, en concreto esta es la retirada del ejército angloamericano en Filipinas, que supuso la puesta en marcha de lo que luego lo utilizarían también los alemanes, que es lo que se llaman las marchas de la muerte. Se trasladaban los prisioneros en unas condiciones en unas condiciones de salubridad, de falta de comida, de falta de agua y de esfuerzo físico tan salvaje que se les conoce con ese nombre. Entonces son parte del ejército americano en Filipinas. Y la foto de abajo es archiconocida, es un fotograma de puente sobre el río Kwai, que relata lo que es un campo de prisioneros japonés, con la dulcificación que puede plantear el cine frente a lo duro que es Bueno, dentro de la economía de guerra, los aliados utilizaron una realidad que era asumir que la moneda había que llevar una política monetaria controlada y permitir la hiperinflación. Era incontrolable. Sin embargo, los alemanes, sobre todo, era el control de la inflación. O sea, el recuerdo de la crisis del 29 había impactado tanto en Alemania que cualquier cosa que sonara a inflación era una aberración. Los occidentales, los aliados utilizaron el sistema autárquico de intentar autoabastecerse, autocontrolar el gasto, de forma que se pudiera mantener a la población y el ejército de esa manera, mientras que el eje lo que utilizó, y lo hemos estado viendo, es el saqueo indiscriminado, sobre todo de los países ocupados. La autarquía tuvo un ahorro energético frente a lo que en los países del eje intentaron asumir, llegar a precios, sobre todo a acceso a petróleo, ¿no? A través de la Indochina, en la zona petrolífera del sudeste asiático, o las zonas caucasianas y el Canal y Oriente Medio. Una de las cosas curiosas es que los aliados empezaron a generar publicidad en la cual se pedía cultivos de carácter energético, entonces los hidratos de carbono frente a otro determinado tipo de comida. Y me refiero, el pan sacia más el hambre que una lechuga. Entonces, intentar que la producción agraria fuera sobre todo saciante, ¿no? Que es una manera de comer menos, pero por lo menos no pasarlo muy mal. El sistema alemán, el sistema de los países del eje, fue el utilizar esclavos en granjas alemanas. Hasta el final de la guerra, una de las cosas que encontraron los aliados cuando llegan al corazón de Alemania fue la cantidad de explotaciones agrícolas que tenían mano de obra ya fuera francesa, prisioneros de guerra ingleses, pilotos angloamericanos, eslavos, polacos, que los habían entregado a las familias para que les hicieran el trabajo, a las familias rurales, del ámbito rural, para que les hicieran el trabajo agrario. Luego, bueno, el aumento de la industria pesada es algo que se caracteriza en los dos bandos. Se redujo el consumo. Por ejemplo, es muy curioso la política que puso en marcha Churchill de pedirle a todas las amas de casa británicas que todas las cacerolas que fueran de acero se entregaran al ejército. O sea, que utilizaran aluminio u otro material más endeble en la cocina y que entregaran para la industria armamentística, ¿no? El racionamiento fue una de las cuestiones, y una de las diferencias más importantes, bueno, lo que hablábamos antes, la población civil en los países aliados entró en guerra movilizada en los servicios necesarios del país, mientras que Alemania intentó que eso no se notara durante mucho tiempo. Y una de las cosas más curiosas es que mientras que los aliados cogieron, por ejemplo, a un señor como Henry Ford, que aunque estaba vendiendo material a diestro y siniestro, les daba igual, porque si lo compraban los alemanes, aunque fuera americano, iba a seguir vendiendo, fue establecer las cadenas de montaje de la industria
corriente, vamos a una industria, en el caso de Ford eran coches, para convertirlo en cadenas de montaje industriales, mientras que los alemanes, el ejército alemán, frente al ejército británico, el ejército americano se volcó en la cadena de montaje, el ejército alemán se volcó en la tecnología. Y esto tuvo unas consecuencias terribles. Los Sherman americanos o los T4 soviéticos eran unos tanques todos hechos en serie, de forma que si se rompía una cadena de un tanque, echabas mano del otro que también estaba averiado y la cadena servía. Sin embargo, el armamento alemán era un armamento casi artesanal. O sea, cada general alemán sabía lo que quería. Entonces sabía que quería un cañón de este tipo para este tanque, este otro tipo de ametralladora para este otro. Claro, el problema es que el abastecimiento del ejército alemán fue terriblemente complicado. Y esto se puso de relieve, por ejemplo, en la batalla de Kursk. En Kursk, los tanques soviéticos se reparaban sobre la marcha, cualquier repuesto servía para todo tipo de tanque, mientras que los tanques, el Ferdinand o el Panzer IV, el Tiger IV alemán, tenían muchísimo problema de reparación en un momento en que la reparación es vital, claro. Bueno, estos son distintos publicidad. Las fotos son un poco malas porque están tomadas en una exposición en Francia, donde por ejemplo esta de aquí es un pez, reduzca usted su consumo de proteínas que otro lo necesita. En este plante de trigo, que el ejército se lo agradecerá. Esta de aquí es la Rosy, la remachadora, es un ejemplo de cómo se involucra la mujer en la economía de guerra. Es muy curioso porque la señora existió de verdad. O sea, es una señora que la movilizaron, la metieron en una fábrica, trabajó 15 días y dijo que eso no estaba para ella. Pero la imagen sirvió para el cartel, ¿no? Entonces se juega mucho con eso, ¿no? Las zanahorias estas... es que cultive usted su potaje, que el campo de trabajo lo necesitamos para otra cosa, ¿no? Y entonces jugaron mucho con ese tipo de cuestiones. Y este de aquí, este de color rosa, y estos dos, lo que era la propaganda que metieron los alemanes en Francia para convencer a los obreros y a los trabajadores franceses de que fueran a trabajar a Alemania, que era mucho mejor, un sitio muchísimo mejor que Francia. Y uno de ellos lo que realmente dice, es que la foto es muy mala, ¿no? Pero un obrero en Alemania libera a sus compatriotas. O sea, el Estado títere de Vichy lo que hizo es que mandaba mano de obra alemana a Alemania a cambio que le devolvieran prisioneros de guerra. Entonces era una venta de carne humana un poco... Bueno, los Estados Unidos se dedicaron al negocio de la guerra y lo llevaron a través de dos cosas, que eran el cash and carry, el usted paga y llévese lo que quiera, o la ley de préstamo y arriendo, que fue realmente la involucración de Roosevelt en la guerra antes de Pearl Harbor. Lo que llegaba era en préstitos muy baratos hacia los aliados y con plazos de pago muy largos, y convenció al Congreso de que tenía que ayudar a los aliados por el procedimiento de abastecerles. La ley de préstamo y arriendo lo que generó fue la batalla del Atlántico. Bueno, este es Roosevelt firmando la ley en el momento de aprobarla, y comienza durante la guerra la ley de préstamo y arriendo tendrá una importancia muy clara. Los alemanes muy rápidamente descubren que el suministro británico viene a través del Atlántico en barcos, y entonces el almirante Dönitz decide que si hay algo en lo que superan los alemanes a los británicos es en la flota de submarinos, porque la flota de superficie, la Royal Navy era muchísimo más potente. Entonces deciden atacar los convoyes y el suministro británico a través del Atlántico, pero el procedimiento era el siguiente. Dönitz tenía un grupo de submarinos esparcidos por el Atlántico, y entonces cuando uno de esos submarinos detectaba un convoy o un barco mercante, lo que hacía era llamar por radio al resto de los submarinos. Entonces el resto de los submarinos se acercaban al convoy y lo hundían. Por eso los llamaban manadas de lobos, precisamente. Y entonces durante los años 40, el invierno del 40-41, fueron durísimos los ataques de las manadas de lobos. Lo que ocurre es que los ingleses descodificaron el código
conexión entre los distintos y sabían dónde estaban los submarinos. Entonces, a partir del 42, la batalla del Atlántico la perdieron los alemanes, pero porque no llegaron a saber nunca, hasta muchos años después, que los británicos habían descodificado su código secreto, y entonces los que se convirtieron en cazadores cazados fueron los submarinos. Pearl Harbor fue... los japoneses tenían un intento de un expansionismo económico a lo largo de todo el Pacífico, y Pearl Harbor era una avanzada americana sobre el Pacífico occidental. Por eso digo que era la China del Imperio japonés, y entonces el bombardeo de Pearl Harbor tuvo un carácter de barrera a la flota americana del Pacífico oriental, y sobre todo que China dejara de tener abastecimiento, que China dejara de tener el abastecimiento que tenía a través del Pacífico. Son imágenes del puerto de Pearl Harbor en el momento del bombardeo del año 41, del 7 de diciembre. Que además es curioso porque fue un domingo por la mañana y pilló a mucha gente que lo que estaba haciendo era jugar al tenis, o sea, la vida normal de alguien que de repente se encuentra, que es lo que digo, el involucrado de la población civil en una batalla. La batalla de Midway fue el final del imperialismo japonés. Es muy temprana porque se produce en la primavera del 42. Si Pearl Harbor es septiembre del 41, estamos hablando que prácticamente han pasado 4 o 5 meses desde una a otra. Volvió a pasar lo mismo que en la batalla del Atlántico. Los códigos japoneses habían sido descodificados y los americanos sabían exactamente dónde les iban a atacar. Y entonces separaron la flota de Midway. Midway era otra de las islas avanzadas dentro del Pacífico occidental, y se encontraron los japoneses que acabaron, o sea, que fueron los americanos los que acabaron con toda la flota japonesa del Pacífico, y con ella se acabó la capacidad de defensa de los convoyes japoneses que se movían por el Pacífico. Entonces, lo que habían utilizado los alemanes para bloquear a los británicos lo consiguen los americanos desde la batalla de Midway sobre la costa china. El Alamein es lo mismo, o sea, es el intento de Mussolini de avanzar sobre los pozos de petróleo de Oriente Medio. Lo que llevó es que Hitler tuvo que mandar a su mejor general, que era Edwin Rommel, a pelearse al desierto contra los británicos, que están intentando defender dos cosas, que era el control del paso de Suez, que les permitía su avance sobre todo el Océano Índico hacia el continente indio, y el control del Mediterráneo. Malta se va a convertir en el gran portaaviones, digamos, de suministro de la flota. Me están diciendo ya que tengo que ir acabando. De la flota del suministro de Rommel. Como el eje nunca tomó Malta, quien se quedó sin suministro fue Rommel. La batalla del Alamein, aparte del problema en sí militar, lo que tuvo fue un carácter económico. Rommel abandonó los tanques porque es que dejaron de andar, se quedaron sin gasolina. Entonces, la retirada de Rommel fue un abandono sistemático de vehículos a lo largo de toda la costa de Libia, porque no andaban los... Bueno, las fotos que tenemos aquí, lo digo porque es Rommel y el otro general, el otro emblema de la guerra del desierto, que fue el general británico Bernard Montgomery, subidos en sus respectivos tanques. Stalingrado fue un intento del control del petróleo caucasiano y conseguir el corte de las líneas de abastecimiento que tenían los rusos a través del Volga. Y lo que puso de relieve es lo que hablábamos antes. No voy a incidir más porque era el talón de Aquiles del ejército alemán, fue precisamente la longitud de las líneas de abastecimiento y la incapacidad que tuvieron de poderlas mantener. Entonces, el sitio de Stalingrado lo que realmente fue cercar al ejército y que dejara de tener suministro. La Luftwaffe se comprometió, Göring, en un alarde como mariscal del Reich y jefe de la Luftwaffe, de mantener el suministro por aire, pero fue prácticamente imposible. Y entonces, en febrero del 43, Stalingrado cae en manos de los soviéticos y bueno, pasó a ser una de las batallas emblemáticas de la guerra. Bueno, bombardero Harris es el nombre que se le da al general Harris, que puso en marcha lo que fue la campaña de bombarderos estratégicos sobre la Alemania en Europa. La campaña consistía en algo muy sencillo: todas las noches se bombardeaba algún punto de Alemania.
Especialmente iban dirigidos contra fábricas y puntos de producción. Fueron muy impresionantes el bombardeo, por ejemplo, de las presas en la cuenca del Rin, que bombardearon las presas y se desbocó todo el agua arrasando zonas enteras de población. Y cortó el suministro de agua, que era otro de los puntos importantes del tema. Pero bueno, iban dirigidas fundamentalmente contra puntos estratégicos. El problema es que los aviones tenían muy mala puntería, entonces bombardeaban cualquier punto. Hasta que el bombardero Harris consiguió de los americanos que la parte del bombardeo estratégico sobre puntos estratégicos se encargaran los americanos por el día. Y por la noche lo que hacía la RAF, la Royal Air Force británica, era bombardear las ciudades, de forma que si tú no duermes por la noche, no trabajas por el día. Y entonces a la población civil se vio involucrada en otro sentido, que fue la incapacidad, por ejemplo, de ir a comprar comida por un bombardeo continuo, la incapacidad de, tener que pasar las noches en refugios de forma una noche tras otra, y eso mermó de forma la producción alemana desde el 43. Estas fotos en concreto es el resultado del bombardeo de febrero del 45 sobre la ciudad de Dresde, ¿no? Que la plancharon. El objetivo era la zona de la estación, pero los vagones de tren quedaron libres y sin embargo la ciudad... Una salvajada total. Sí. Bueno, en el año 43 el problema del suministro alemán empieza a ser tan grave que lo que Hitler nombra a Albert Speer, su arquitecto de cabecera, que se dedicaba a hacer las grandes infraestructuras alemanas, ministro de armamento. Y entonces pone en marcha el sistema de fabricación a base de mano de obra esclavizada de los campos de concentración, generando lo que fue el primer milagro alemán, porque la producción alemana en el primer periodo, hasta mediados del 44, Albert Speer consigue el máximo momento de producción de industria armamentística. Cuando digo la máxima producción, si se moría de hambre alguien importaba poco, pero hacía falta producir armas. Y entonces el funcionamiento fue, Albert Speer fue el gran artífice. Me está diciendo que me calle ya, termino. El gran artífice de las bombas V1 y V2 que se van a construir en los campos en la zona del Báltico, en Peenemünde, donde en fábricas subterráneas con las bombas se entierran a los prisioneros de guerra encargados de su fabricación. La culpa también la tuvieron estos señores que están aquí, que son Churchill, De Gaulle y Roosevelt, que deciden en la conferencia de Casablanca en el 43 que la rendición alemana va a ser incondicional. Y entonces el planteamiento que tienen los nazis es que si la rendición va a ser incondicional, la guerra va a ser también hasta donde podamos. Y entonces cualquier planteamiento de discusión quedó... Bueno, esto es el del desembarco de Normandía. Tiene una cosa muy curiosa, es que los alemanes pensaron que si el desembarco funcionaba necesitarían un puerto, los aliados necesitarían un puerto donde desembarcar sus pertrechos y empezar a meter tropas en Francia. Y con lo que no contaron los alemanes, primero es que esto es la playa de Omaha Beach en Normandía, 4 días después del desembarco. Entonces, el número de pertrechos desembarcados en las playas de Normandía en los primeros días del desembarco fue inimaginable para los alemanes. Pero sobre todo lo que fue inimaginable es que antes del desembarco los aliados habían fabricado unos puertos artificiales, los llamaban los Mulberry. Y estos son los Mulberry, que los pusieron en una playa de Normandía que se llama Romanches, todavía quedan restos, y entonces no necesitaron puerto, inventaron un puerto. Con lo cual el suministro les empezó a llegar, aunque los alemanes se habían centrado en controlar el Havre o Cherburgo, que eran los dos puertos de la zona. Bueno, y no voy a hablar más porque, bueno, la guerra monetaria fue un intento de generar inflación, sobre todo en Inglaterra, por el procedimiento de falsificar libra esterlina, y lo hacían los presos judíos, impresores judíos en el campo de Sachsenhausen, y lo puso en marcha un SS llamado Bernard, por eso se llama así. Y lo último es que cuando uno de los grandes negocios de los alemanes fue el saqueo de todo el arte y de los bancos centrales. Entonces, cuando el tercer ejército de Patton fue avanzando por Europa, lo que se encontraron
habían creado una especie de sección que eran los Monument-Ments, eran los hombres de monumentos que encargados en recoger todo el arte saqueado. Y cuando llegó, cuando consiguieron localizar los depósitos, este es el general Eisenhower revisando cuadros del Louvre en una mina austriaca cerca de Altensee, donde además encontraron, por ejemplo, esto es un autorretrato de Rembrandt del Museo de Karlsruhe, y esta es la Madonna de Miguel Ángel, que actualmente se puede ver en la Catedral de Brujas, que era su sitio. Pero se encontraron todo esto en las minas, y todo eso no son nada más que sacos de oro localizado que las SS habían ido sacando de campos de concentración Y voy a cortar ya y les dejo que me pregunten, porque si no podía pasarme la noche entera hablando de esto. Muchas gracias, a gusto de escucharte. Yo me pasaría aquí toda la noche porque tienes una cantidad de datos impresionante. Un comentario: Rusia fue desde luego, supongo, el país que más sufrió. Fueron 20 millones de rusos los que murieron, muchísimo más que judíos. Se puede decir que, aunque los americanos, o independientemente del desembarco en Normandía, la guerra estaba ganada por parte de Stalin. Es una pregunta que es la historia ficción, no lo sé. Al decir que no lo sé me refiero que evidentemente después de la batalla de Kursk el ejército alemán estaba muy tocado. Lo que pasa es que sí que es cierto que una de las grandes reivindicaciones que tuvo continuamente Stalin fue el abrir el segundo frente. El segundo frente europeo fue importantísimo para poder mantener el frente ruso. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que cuando en el 43, desde la batalla de Stalingrado, digamos que un año y medio antes del desembarco, el número de aviones que estaban ya defendiendo las ciudades alemanas de los bombardeos aliados como segundo frente aéreo le permitió, por ejemplo, en Kursk a Stalin llevar los tanques hasta el centro de la batalla sin que la Luftwaffe pudiera reconocerle el terreno. Y en el momento en el que se está produciendo esto, había gran cantidad había varias divisiones, muchas divisiones, 13 divisiones alemanas en concreto en el frente italiano. Se había producido el desembarco de Sicilia a mediados del 43 y el desembarco en la zona de Nápoles y en la bahía de Nápoles en el 43, con lo cual el número de hombres que tenían movilizados en el frente occidental los alemanes era muy importante. No hay que olvidar que una de las cosas que se negó Hitler siempre fue a desmovilizar o a trasladar las divisiones que tenía en Noruega. Él estaba convencido que el ataque le iba a venir de alguna manera a través de la costa europea, y entonces mantuvo durante toda la guerra un número muy considerable de hombres en la península escandinava, y desde el asalto del Dieppe en el verano del 44, en el verano del 42, perdón, Hitler se dio cuenta, la Wehrmacht, porque Hitler yo creo que no se daba cuenta de nada, pero los generales alemanes se dieron cuenta de que iba a producirse un desembarco, con lo cual empezaron a movilizar muchas divisiones también hacia Francia. Entonces, si no hubiera tenido miedo al frente occidental, yo no sé qué hubiera pasado. Una pregunta: ¿algún mariscal alemán había sido vencido? Perdón, es que no... volviendo al tema de la batalla de Stalingrado, ¿por qué se le nombra a von Paulus mariscal cuando nunca había sido ningún mariscal alemán derrotado? Bueno, lo que pretende Hitler, lo que me está preguntando... Sí, es volviendo al papel que juega la Unión Soviética en la victoria definitiva. Von Paulus es un personaje curioso. El primero, el von se lo pusieron los alemanes porque el von es un título nobiliario que Paulus no lo tuvo, pero sin embargo toda la historiografía de la guerra, o sea, en todas las partes de guerra ya aparece con el von en muchos casos, por el que desde el momento en que Hitler se da cuenta de que Stalingrado es un problema más que muy serio,
toma una medida, que es nombrar mariscal de campo al general encargado de Stalingrado. Y el motivo que lo hace es por 2 razones. Es que un general alemán, un mariscal alemán, no se rinde nunca. Y entonces lo que le estaba pidiendo era prácticamente el suicidio. De forma que no quedaran... digamos que el que más información tenía no cayera en manos de la Unión Soviética. Lo que pasa es que Paulus le salió rana a Hitler. Primero se rindió y firmó la rendición ante la Unión Soviética. Después estuvo viviendo hasta el año 56 en Moscú. Y cuando volvió a Alemania, a la República, a la RDA, a la República Democrática Alemana, su mujer, que durante la guerra había pasado a la Alemania Occidental, acabó divorciándose. O sea, él murió solo en la Alemania del Este porque nunca más volvió a... O sea, quien le ganó ideológicamente la batalla, digamos, con el mariscal Paulus fue Stalin, por decirlo de alguna manera. La pregunta es quién ganó. No, está claro que fueron los soviéticos. Sí, vamos a ver, has arrancado prácticamente de la Primera Guerra Mundial. Hay quien plantea que la Segunda Guerra Mundial es la continuación de la Primera, porque sencillamente los grandes problemas de nacionalismo, militarismo, imperialismo no se habían resuelto en la Primera. Has obviado, a mi juicio, el Tratado de Locarno. Sí. No sé por qué, porque han mencionado el de Rapallo y el pacto Ribbentrop-Molotov, o Molotov-Ribbentrop. Y sí me gustaría saber cuál es tu idea o tu opinión sobre el papel de la Sociedad de Naciones, que también las has obviado. Bueno, sí. Que no se me olvide. Espera, es la última. La segunda bomba, o sea, la primera de Hiroshima, la explicación oficial era aquella de que, bueno, se rendía Japón, se había menos muertos, en fin, tal. Sin embargo, la de Nagasaki no tiene mucha explicación con respecto a esto. Hay quien explica que era sencillamente Truman ya en Potsdam intenta enseñarle los dientes a Stalin porque ha comenzado la Guerra Fría. Sí. En ese sentido, Rusia iba a entrar en la guerra y se corría el riesgo de que ocupara Manchuria. ¿Eso es así? Sí. ¿O qué opinión tenemos? Vamos a ver, es cierto que la primera justificación que hace Truman de la guerra la primera bomba atómica es que presenta además una explicación en el Congreso de los Estados Unidos diciendo que el cálculo de víctimas, sobre todo después de la batalla, de la toma de la isla de Iwo Jima, es que suena tan parecido, de Iwo Jima, supuso un número de bajas tan grande para el ejército americano que planteó que si eso estaba pasando en un islote pequeñajo, cuando llegaron al corazón del Japón iba a ser una masacre. Entonces, el planteamiento de la primera bomba fue precisamente el evitar bajas al ejército americano, o por lo menos así es como se intentó justificar. El problema es que en la conferencia de Yalta, la guerra del Pacífico siempre tuvo un problema, que era, de cara a los americanos no quedaba muy claro por qué Alemania primero, cuando realmente el que había atacado a los Estados Unidos habían sido los japoneses. Desde el momento en que entra en guerra los Estados Unidos, el planteamiento de los aliados es Alemania primero. Una vez que se rinde Alemania en mayo que se firma el armisticio, la rendición incondicional en Europa, queda pendiente la guerra del Pacífico. Y ya en la conferencia de Yalta, lo que Roosevelt acuerda con Stalin es que Stalin tiene que declarar la guerra a Japón y echar una mano en el momento en que se termine el asunto alemán. Claro, el problema que se encuentra Truman, y además, vamos a ver, igual que Roosevelt era una persona cierta negociadora y bastante diplomática, Truman era exactamente lo contrario, de carácter. Entonces lo que se encuentra es: la guerra la tienen ganada económicamente los Estados Unidos, pero hay que defender una serie de áreas de influencia. Entonces, los soviéticos no han conseguido desarrollar todavía en esas alturas la bomba atómica, y efectivamente lo que le dice Truman a Stalin es que esto es lo que te puede caer en la cabeza si te portas mal. Lo que pasa es que, claro, los americanos no necesitaron a los rusos no llegaron a movilizar prácticamente tropas en la parte oriental, pero efectivamente lo que temían era el colonialismo sobre China, sobre todo teniendo en cuenta también el teatro de operaciones que se estaba produciendo en China. China tenía una guerra, efectivamente, una guerra chino-japonesa, donde
China es aliada de los aliados, está en el bando americano, soviético, inglés y frente al Japón. Pero también hay una guerra civil. O sea, Sheikh Sheikh está en guerra directa con Mao Zedong y el apoyo de Mao le viene a la Unión Soviética. Entonces sí tiene mucho que ver con lo que estabas comentando. La segunda cuestión es que cuando empecé a revisarme los tratados, claro, el periodo entre guerras está planteado como una serie, es un poco, a mí me recuerda a la política bismarckiana, que ahora hablo con uno, me pongo de acuerdo con otro, luego, y realmente cuando uno analiza la política internacional del periodo entre guerras es un cambalache de acuerdos internacionales entre unos y otros, y Locarno está entre ellos. Lo que pasa es que Locarno afectó de manera mucho más tangencial a los rusos y a los alemanes, mientras que Rapallo y el pacto son bilaterales, o sea, son alemanos-soviéticos que van a ser los grandes enfrentados. O sea, sorprende ver, por ejemplo, la firma del pacto del 39 cuando un año después la guerra total se está produciendo en el este. Es por eso por lo que no lo he cogido, como tampoco la paz de Brest-Litov también tuvo mucho que ver en cómo se va a organizar después la relación en Rapallo, y es el momento en el que Alemania firma la paz por separado, por decirlo de alguna manera, con la Unión Soviética, con Lenin. Había preguntado por las Naciones. La Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue el intento de Wilson de organizar el mundo. Entonces sí, montó la Sociedad de Naciones, puso en marcha los 14 puntos del planteamiento de lo que iba a ser el mundo después de la guerra, que realmente lo único que sirvió a mi modo de ver, porque la Sociedad de Naciones fue un entro y salgo según me interesa. O sea, cuando las cosas me dan la razón me meto dentro, y cuando me la quitan me salgo, que es lo que hicieron todos los países durante ese periodo. Sí que sirvió las bases para poder organizar lo que sería la ONU, y los 14 puntos de Wilson lo que sí que sirvieron fue para establecer lo que sería después la Carta de las Naciones Unidas. Pero digamos que el espíritu lo tenía Wilson, los demás yo creo que ninguno. Y no me acuerdo si me has preguntado alguna otra cosa. Sí, la continuación que sí vamos a ver, hay dos. Sí, las dos guerras. Una es la continuación de la anterior, la segunda la continuación de la primera. Bueno, y hay otras teorías que dicen que no, que hay un corte. Desde mi punto de vista existe una guerra civil europea desde la guerra franco-prusiana, en 1870. Perdona. Una guerra civil europea, que los dos, digamos, el teatro de operaciones es Francia y Alemania desde la guerra franco-prusiana. Sí, pero la guerra franco-prusiana, perdona, explicaría el Tratado de Versalles. Sí. Se hace en Versalles, Lo que sea, igual que anteriormente se había exigido el pago de reparaciones a unos, se les exigía al otro. Por eso digo que es una guerra civil europea, por decirlo de alguna manera, y además que tiene una continuidad durante el periodo. Es más, hay muchos historiadores que en este momento defienden la existencia de una única guerra con un periodo no bélico, que sería el periodo entre guerras. ¿Arrancaría en el 1870? Yo tanto como eso, pero los antecedentes hay que buscarlos en 1870. Mi pregunta es sobre lo que habías comentado también de compensación económica de daños de guerra. Se hizo en el Tratado de Versalles y ahora actualmente hay una noticia de actualidad sobre Grecia reclamando esos dineros. Sí. Además, ¿cómo se hizo el cálculo? ¿Cómo fue? ¿Global para todos los países aliados? ¿Hubo detallado para uno? Porque lo que esta Alemania es como si le reparara lo que está diciendo. Vamos a ver. El Tratado de Versalles condenó a Alemania a pagar a los estados europeos una serie de indemnizaciones, fundamentalmente a Francia. El motivo es que en la mayor parte de la campaña las batallas de la Primera Guerra Mundial se produjeron en suelo francés, con lo cual fue el país más agredido, más dañado. La Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se producen dos maneras de ver el problema. El bloque soviético nunca le perdonó a Alemania el pago de indemnizaciones de guerra, y de hecho cada país que caía en manos de Stalin a medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia Occidente, y le ocurrió a Rumanía, por ejemplo. Rumanía había sido aliada del Eje
durante toda la guerra. Cuando los soviéticos entran en Rumanía, lo primero que hacen es exigir una serie de reparaciones de guerra. Se las exigen a Hungría, se las exigen a Croacia. Lo que pasa es que luego la situación de los países balcánicos se unifica en la Yugoslavia de Tito, con lo cual quedó de alguna manera, pero solapada esa reparación de guerra que exigen los soviéticos, y los occidentales en la conferencia de Potsdam plantean que la recuperación de Europa tiene que venir de algún sitio, y entonces que se plantean diferentes teorías, de maneras de que hay una serie de propuestas en las que plantean convertir a Alemania en un país estrictamente agrario, con muy pocos bienes de consumo, bienes de producción, que le impida volver a preparar otra como la que había preparado. Hay otros que el mismo Truman considera que Alemania hay que recuperarla de alguna manera, por eso los aliados meten el plan Marshall en Europa, y en 1956 se produce la conferencia de Londres, y entonces todos los países occidentales deciden condonar la deuda a los... condonar parte de la deuda, no la deuda completa, a la Alemania. Y entonces Alemania tiene que pagar solo el 60% de esa deuda. El único país que no llegó a entrar en esta discusión fue Grecia. Grecia, en el momento que acaba la Segunda Guerra Mundial, entra en una guerra civil y en un conflicto. Para empezar, es la gran pugna entre Stalin y Churchill en la conferencia de Yalta. Es que Polonia y Grecia, ¿qué va a pasar con ellas? Entonces, Grecia queda en el bando occidental, queda como un país occidental, no dentro del telón de acero, porque Stalin respeta eso. Stalin está a las puertas de Atenas, igual le pasa a Austria. El único problema es que la condonación de guerra nunca la firma Grecia, y entonces Grecia ha tenido una reclamación histórica hacia Alemania de los gastos, la deuda producida por la destrucción, tanto en vidas humanas, indemnizaciones de carácter personal o reconstrucción del país. Y es lo que en este momento el gobierno de Tsipras ha sacado a relucir. Ha sido una posición prácticamente continuada de todos los gobiernos griegos en función de las necesidades económicas. Cuando les da mucho dinero la Unión Europea se callan, y cuando les lo quitan chillan. Y claro, los alemanes no quieren ir a hablar del tema, dicen que la conferencia de Londres zanjó el asunto, que ellos han pagado y que no tienen por qué seguir pagando. Pero bueno, como ahora los que en teoría deben son los griegos, pues hay que... Gracias.